Él es uno de los personajes políticos del momento, por su papel clave en el equilibrio interpartidista, pero también por su drama personal. Aquí una entrevista con Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado de la República. En tu caso, después de ejercer la abogacía en Puebla, te incorporas a la vida pública, a la vida política, y en poco tiempo te conviertes en un puente muy efectivo de diálogo de la izquierda en general, del PRD en particular, con el resto de las fuerzas políticas. Y bueno, todo esto, este alejamiento, producto de una circunstancia personal muy difícil, extrema. ¿Cómo describirías tú mismo estas semanas? Bueno, diría yo que la crisis en mi salud, derivado de un profundo descuido que se dio en un momento coyuntural muy complicado, que era la definición de reformas muy importantes por las que habíamos transitado en un proceso de negociación, de articulación, de establecer un andamiaje entre gobierno y fuerzas políticas en el que yo era parte. Si yo era parte como coordinador. Pero antes de abundar en la política, permíteme una pregunta un tanto personal. Por ahí dijiste en esta primera respuesta que tu situación límite fue por un descuido. Dime, ¿es tan apasionante la política o es tan apasionante el uso del poder como para llevarte a este descuido, a este olvido de ti mismo, de una circunstancia sobre la que entiendo tenías una advertencia médica? Nada tiene que ver. O sea, hay brillantes políticos, destacados políticos que cuidan su salud de manera impecable. Gente destacada en los medios, como ustedes, permanentemente vigilantes de su salud. Yo creo que yo viví en una subcultura. A ver. Yo. Sí. Yo me asumo como parte de una subcultura que comparten y que ejercen y que tienen muchos miles, millones de diabéticos en México. De no asumir el padecimiento, no atenderse, no vigilarse. La subcultura es decir, a mí no me va a pasar, conmigo no pasa eso. ¿Por qué a mí me habría de ocurrir? Porque a mí eso no es para mí. Y fíjate cuándo me pasa en el momento más protagónico de mi vida. Te lo planteo entonces de otra manera. Puede ser que este estrés haya contribuido a generar, bueno, sin duda, o acelerar tu mal. Sin duda, lo vertiginoso de la vida, de la política profesional, si tienes esa subcultura de la que yo me hago responsable, claro que contribuye a que te llenes de actividades, como yo lo hago desde muy temprano, en entrevistas como las de los programas que tú conduces, hasta con un inoportuno que te levanta en las mañanas. Hasta salir a las 11 de la noche de acá con una entrada y salir de muchas cosas. Pero no tiene nada que ver. Yo creo que lo que yo asumo por lo que me pasó es una responsabilidad mía, solamente mía, porque finalmente todos, desde que tenemos responsabilidad de nuestros actos, yo no me enteré de la amputación hasta que desperté. Yo no tuve conciencia de mí de las 5 de la tarde aproximadamente del 23 de noviembre a cuando me despertaron el 5 de diciembre, que ya había cedido toda la infección y ya me habían hecho un conjunto de operaciones y de cosas. Y en ese momento Perdón, ¿puedo preguntar sin afán de morbo cómo te enteraste? ¿Qué te dijeron? Ahí iba yo, ¿sí? Yo a los pocos minutos de que desperté, me despertaba un psiquiatra muy bueno, con encefalogramas para ver cuál era mi estado de salud mental. Y yo a los pocos momentos me di cuenta de mi muñón y le dije a mi esposa, oye, ¿por qué no le dice al doctor que me quiten este vendaje porque no puedo estirar mi pie? Me dijo, sí. No me dijo nada. Y a los momentos me di cuenta de qué se trataba.
parafraseando a Monterroso, despertaste y descubriste que todavía estabas allí, Sí. Y que tenías que hacer algo, que sabes- tenías una vida por delante. ¿Y sabes Tenías una vida por delante. de qué me di cuenta? Respetando las creencias religiosas de lo que es después de la muerte. La muerte es nada, es la nada. Todo sigue a tu alrededor. Se deciden cosas a tu alrededor, ¿sí? Pero tú estás en la nada. Yo regresé de esa nada y no quiero hacer ahí un drama, ¿sí? ¿Me explico? Y claro que me siento en la condición de hacer cosas. Inmediatamente a los pocos días de que salí, el día 13, el día 11 me dieron de alta para ir a la casa, a su casa, y a los pocos días estaba yo aquí encerrado, enchamarrado y todo, hasta con una cobija, pero estudiando, porque yo tenía que regresar más enterado de las cosas de los que las habían vivido y con una visión estratégica de lo que venía. Yo debo reconocer que me interesaba mucho más el ser humano que el político en esta entrevista, en este encuentro. Sin embargo, debo hacerte dos preguntas rápidas en el ámbito político. A riesgo de simplificar, esquematizo. Hemos tenido un año muy intenso en el 2013 con una lluvia de reformas, con multitud de polémicas y debates sobre las mismas y la conformación de una entidad, porque no es un organismo propiamente dicho, organismo también, una entidad inédita, el Pacto por México. ¿Qué va a pasar con el Pacto por México? ¿Va a seguir siendo este escalón de acceso al Congreso, al Senado, a la Cámara de Diputados con iniciativas surgidas del mismo, o se acabó? El pacto, primero hay que reconocer su contribución. Fue un esfuerzo muy grande de los partidos políticos de oposición de sentarse con el gobierno federal y establecer un escenario de diálogo que beneficiaba primero al gobierno federal. Al otro día de su toma de posesión del presidente, ¿sí? Y sin duda que a México le hacía falta un escenario de diálogo. Veníamos de años de desencuentros, de crisis políticas por falta de diálogo, y esa es la gran contribución, ¿sí? Sin embargo, desde mi opinión, y en tus entrevistas, en tu programa matutino lo dije, el pacto debió haber funcionado de otra forma. Para mí, la única reunión pública que el pacto tuvo que haber tenido hubiera sido una, la de su instalación, y mucho más grande de lo que fue en el Castillo, la República reunida, y después ninguna más, para que no se formara una opinión pública que sin duda sobre el pacto iba a beneficiar al gobierno federal. Ese es el primer resultado. La parte beneficiada en cuanto a opinión pública fue el gobierno federal, porque los instrumentos de divulgación que tiene el gobierno federal son enormes frente a los que puede tener los partidos políticos de oposición. Entonces, eso ocurrió. ¿Contribuyó? Sí contribuyó. Yo soy pactista, pero sí creo perfectamente en que hubo errores de estrategia en cómo funcionó. Y lo último de la reforma energética, diré yo que yo espero que no se haya pactado en el pacto. Yo espero que no haya sido de las cosas que se pactaran en el pacto, porque la apertura indiscriminada con la que se resolvió la reforma energética fue un asunto excesivo. A propósito de proactividad, tú tienes ahora una responsabilidad muy grande, porque dadas las confrontaciones, por no decir enfrentamientos, pero confrontaciones, al menos distancias que hay, evidentemente, son públicas, entre las figuras notables de la historia reciente de la izquierda. Ahora tú tienes una responsabilidad, insisto, muy grande, porque te conviertes prácticamente en la única voz de la izquierda capaz de hacer una convocatoria de unidad. ¿Por qué y para qué? Bueno, primero, gracias por el concepto, pero no me siento así. Estoy construyendo una personalidad que provoque respeto. Yo quiero ganarme el respeto
del PRD, de los perredistas, de los que conforman en el país ese espectro de lo que llamamos fuerzas progresistas, y quiero ganarme el respeto de los partidos, hasta del propio gobierno, del PAN, como un hombre que sabe conciliar y que sabe construir. Es lo que quiero. En la izquierda define sus actividades de manera muy compleja. Y mira, lo que pasó lo voy a asumir también así. Es derivado, o sea, el abuso del poder, las alianzas que conforman un gobierno de derecha y que llevan las reformas hasta el final, ¿sí? Hasta un extremo, pero por otro lado la izquierda dividida, que no puede hacer un frente y no puede resistir lo que debe de resistir ante ese embate si está dividida. Y lo primero que tenemos que resolver en el PRD es nuestra crisis. Yo no quiero que la agenda del PRD en este año se resuelva solamente por el cambio de la dirección. Por eso abrimos con una agenda que para nosotros es estratégica y que tiene que ver con la unidad de las izquierdas. El rechazo inicial de Morena y algunas opiniones de Andrés, para nosotros no acusamos recibo. Esto apenas empieza. ¿Te refieres a lo que dijo López Obrador, sí, que pintaba su raya? Bueno. Esto apenas empieza. Y queremos nosotros formar una unidad de las fuerzas progresistas, no en la condición tradicional, de que las organizaciones sociales y campesinas, que respetamos mucho, pero que están casi adheridas al PRD, marchen con nosotros. Queremos construir un modelo de comunicación social, política, y que redunde un modelo electoral en 2015. Si no, no vamos a ir a un fracaso electoral en 2015. Entonces vamos a insistir en la unidad de las fuerzas progresistas, nacionalistas también. Hay un nacionalismo lastimado. El priismo ya no puede presumir de nacionalismo. Yo, ironizando, decía, ¿qué van a festejar el 5 de febrero? ¿Cuál constitución? El 18 de marzo, ¿cuál expropiación? El 21 de marzo, ¿cuál república juarista? ¿Sí? Entonces, las fuerzas nacionalistas, las fuerzas progresistas y las fuerzas de izquierda, que no es lo mismo. Y ahí yo veo a obreros, a campesinos, a clase media y empresarios, ¿sí? Y empresarios. Ese es el papel que quiero desempeñar y que queremos desempeñar los senadores y las senadoras del PRD. Ya estamos. Va a ser muy profesional, Ricardo. Muy profesional, te hablo con asesorías profesionales. Recordamos lo que en Chile pasó, ¿no? Cuando el referéndum del sí y el no por la estadía de Pinochet en el gobierno. Aspiramos a eso. La utopía, Ricardo, que la utopía es lo que sustenta a la izquierda. Si no hubiera utopía en los hombres de izquierda, hace tiempo que hubiéramos emigrado a otro lugar. Como en el 68, seamos sensatos, pidamos lo imposible. Siempre pedir lo imposible. Siempre aspirar a lo que en este momento no es posible. Definiciones de la política de hacer posible lo imposible. Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, gracias por abrirnos las puertas. Gracias. Ricardo, esta oficina es la oficina del Instituto Belisario Domínguez, su sala de juntas, y es la casa de ustedes. Claro, mientras yo esté acá. Gracias de nuevo. Y muchas gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias de nuevo, senador Barbosa. Gracias. Gracias. Es un placer. Hasta pronto. Gracias.